Hola, soy Dani y vamos a hablar de libros. En el video de hoy vamos a hablar de mis lecturas del mes de noviembre. El primer libro que terminé este mes fue Rebelión en la Granja, del autor británico George Orwell. Esta novela corta, publicada en 1945, me gustó mucho porque trata temas muy importantes como el poder y cómo corrompe a quienes lo poseen. Además trata la violencia como forma de represión hacia la población, cosa que podemos ver en estos días muy seguido. Entonces me parece que es un libro muy actual, pese a haber sido escrito hace bastante tiempo. Esta novela es una fábula satírica de la Revolución Rusa y la corrupción del socialismo soviético en tiempos de Stalin, pero lo interesante es que puede aplicar para cualquier forma de gobierno que conozcamos. Algo que me llamó mucho la atención es que cada personaje de la novela representaba a una persona o a un grupo de personas. Por ejemplo, el viejo mayor representaba las ideas de Karl Marx, mientras que Squealer tomaba el papel de la propaganda política, cosa que fue algo muy interesante. De hecho, aquí, entre los demás animales, la cabra Muriel me pareció que tiene una alegoría bastante interesante, porque representa la potencialidad de las personas a hacer lo que quieran siempre que cuenten con los recursos necesarios para ello. Por ejemplo, una gallina no podría hacer el mismo trabajo de un caballo aún teniendo todos los elementos necesarios, pero lo interesante aquí es que las personas sí podemos. Si tenemos a la mano los mismos recursos, podemos llegar a hacer lo mismo. Por ejemplo, si tenemos acceso a una educación, si podemos desarrollar nuestras habilidades, si tenemos libertad de expresión, entre muchas otras cosas. Entonces, la cabra Muriel representa esa potencialidad, esa potencia que nosotros tenemos, la agencia que tenemos de ser lo que queramos ser, siempre y cuando tengamos la posibilidad de acceder a los recursos necesarios. Esta novela me ayudó a comprender cómo funcionan los sistemas políticos, cómo funcionaron en el pasado, cómo funcionan ahora y cómo posiblemente funcionarán en el futuro. Y si me preguntaban por qué es necesario leerla, yo diría que para entender el mundo. Desde siempre el gobierno y poder han sido factores decisivos en la vida de una persona, entonces entenderlos puede ayudar a comprender todo lo que estamos viviendo y el por qué, que es lo más importante. El segundo libro que leí este mes es Batallas en el Desierto, del escritor mexicano José Emilio Pacheco, primeramente publicado en 1981. Hace tiempo había leído un pequeño fragmento en la escuela de este libro, pero no lo había disfrutado como era debido, entonces decidí leer el libro completo y me encantó. Es un libro corto, tiene aproximadamente 68 páginas y es muy ligero y fácil de leer. También tiene una letra enorme, entonces eso facilita mucho el camino. El libro cuenta la historia de Carlitos, un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo, y está ambientada en México, en la Ciudad de México para ser más específicos, durante el periodo presidencial de Miguel Alemán. Entonces es un proceso interesante ver cómo han cambiado las calles, cómo empezaban a introducir los electrodomésticos, cómo la introducción de productos de otras partes del mundo pegó a la economía mexicana, cómo las familias reaccionaban ante la crisis y sobre todo desde ese entonces la desigualdad en la Ciudad de México está a un puente de distancia. Una cosa muy padre que me gustó mucho es el uso de referentes de la época, por ejemplo, personas importantes, personas del cine de oro, tanto de México como de Hollywood, entre otros personajes como deportistas, narradores deportivos, personas que en mi vida había escuchado hablar y que tuvieron un gran impacto en nuestra historia actual. El tercer libro del que te hablaré hoy es Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, del filósofo español Paul B. Preciado. Este libro fue recién publicado en 2019 y, como menciona el título, incluye crónicas de la vida de Paul, crónicas de procesos sociales que han pasado a lo largo de los últimos años, crónicas que muestran cómo la vida política y la vida social no están tan separadas como a veces creeríamos. También incluye muchas pequeñas particularidades de la vida diaria que preferimos ignorar y que son el origen de la desigualdad del sistema. Incluye en estas crónicas muchos ejemplos de cómo nuestro sistema actual es muy represivo, cómo es muy limitado y cualquier forma que se salga de lo aceptado no tiene un lugar en él. Las crónicas empiezan en el año 2013 y abarcan hasta el 2019, y durante estos años Paul nos cuenta sobre su transición, sus viajes, cómo las ciudades en las que ha vivido a lo largo de su vida cambian con respecto al tiempo, cómo es mirarlas en el pasado y cómo es mirarlas ahora. Habla de muchos procesos revolucionarios y cómo él los admira. Habla sobre filosofía, historia, leyes, amor y sobre muchos otros temas interesantes que llamaron mucho mi atención. Es el primer libro de filosofía pura que leo, en donde mencionan corrientes de pensamiento, citan a diversos filósofos, entre otras cosas, y puedo decirte que aunque la lectura es un poco pesada por poder entender estos conceptos, si tienes disponibilidad para buscar una que otra palabra, filósofos, entre algunos procesos sociales, movimientos, etc., es una lectura que vale mucho la pena, la verdad, porque
Me ayudó a comprender procesos que habían sido invisibles para mis ojos, como el proceso de migración de Europa, entre otros cambios sociales de los que no había sido consciente. Este libro me mostró y me reafirmó una vez más que la filosofía es un mundo enorme y maravilloso donde no basta con crear definiciones, hay que reinventarlas y reimaginarlas día a día. Paul presenta a personas maravillosas, menciona a profesores de universidad, artistas, filósofos, activistas, actores, actrices, personas con muchísimo talento de los que en mi vida había escuchado hablar. Entonces estoy muy agradecida con este libro y con Paul por haberme introducido a personas tan geniales. Paul me hizo reflexionar sobre las barreras en las que vivimos, sobre las barreras de las naciones, las barreras de la mente y las barreras del cuerpo mismo. En conclusión, el libro me pareció muy bueno, me gustó mucho y llegué hasta él por medio de otro libro, bueno, una serie de libros de hecho, que leí en junio. Son originales de la ASPO, Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio, una iniciativa editorial iniciada por un activista argentino, Pablo Amadeo. La primera parte de esta serie se llama Sopa de Wuhan y es una recopilación de reflexiones de la pandemia de algunos pensadores contemporáneos estadounidenses y europeos como Judith Butler o Slavoj Žižek. La segunda parte se llama La Fiebre y está centrada en Latinoamérica y principalmente incluye de la misma manera a filósofos y pensadores de Latinoamérica. Paul apareció en la primera edición y su texto me dejó tan sorprendida que me quedé con ganas de buscar más y así fue como llegué a un apartamento en Urano. Si te interesa leer los dos libros que recién mencioné, te dejo un link aquí abajo en la caja de descripción para que lo puedas descargar ya que son gratuitos y se encuentran en formato ebook. Si te sorprenden tanto como yo, házmelo saber en los comentarios. Para terminar con un apartamento en Urano, te diré que Paul habla sin tapujos y es muy directo sobre lo que piensa, cosa que, en mi opinión, le da una aura muy mágica al libro. También incluye bastante filosofía queer, así que es una gran oportunidad para aprender de ella si tienes disposición para buscar algunos conceptos. El último libro que leí en el mes fue Lo siento, Leonard Peacock, de Matthew Quick, un libro publicado en 2013 y debo decirte que es de mis favoritos. Esta fue una relectura porque la primera vez que lo leí fue el año pasado y me gustó mucho. Lo que más me gusta de este libro es que antes de él no había leído algo similar. Lo más parecido podría ser otro libro de Matthew Quick, Poetas Rebeldes, pero siento que este de Leonard fue algo diferente. El personaje principal fue totalmente diferente a los que estoy acostumbrada a leer, entonces me gustó. Este libro involucra demasiados temas actuales, como pueden ser la ausencia de los padres, el suicidio y la salud mental. Entonces trata demasiados temas que son muy importantes y que son muy bien tratados aquí. Para evitar darte spoilers inesperados, porque es un libro que me gusta mucho del que podría hablar demasiado, me limitaré a leer la sinopsis que está en la parte de atrás del libro. El día en que cumple 18 años, Leonard Peacock decide acabar con su vida. El mundo adulto le parece triste. Cuando las personas crecen, caen en una rutina de desilusión que él quiere evitar. Ha conseguido una pistola P-38, herencia de la lucha de su abuelo contra los nazis en Europa, con la que se pegará un tiro. Pero antes tiene que entregar 4 regalos, uno para cada persona importante de su vida. Su anciano vecino, amante de las películas de Bogart, un compañero de instituto con gran talento para el violín, una preciosa muchacha que reparte folletos de su iglesia a la salida del tren, y Herr Silverman, profesor de historia y adulto de referencia. En cada despedida, Leonard tratará de encontrar un sentido al camino que pretende dejar atrás. Con sensibilidad, delicadeza y ternura, Matthew Quick relata el día más importante en la vida de un joven que, a pesar de las circunstancias de su entorno, sigue buscando una luz que le indique hacia dónde continuar. Esto da una muy buena pista acerca de lo que trata el libro. No profundizaré en más, pero te diré que es una lectura muy entretenida, que avanza muy rápido, ya que todo se desarrolla en un día y te enteras de bastantes cosas. Lo que me recordó la historia de Leonard es lo que menciona Paulo Coelho en su libro Verónica decide morir, donde habla acerca de la locura. Él dice que la locura es la incapacidad de comunicar nuestras ideas a los demás. Entonces, esto me hace pensar que puede que seamos incapaces de comunicar nuestras ideas a las personas que nos rodean en nuestro aspecto más cercano, pero que si vemos más allá en espacio o en tiempo, podemos encontrar personas que realmente entiendan eso, y la locura se esparcirá o desaparecerá según lo queramos. A este punto se trata en el libro En las cartas desde el futuro que recibe Leonard. No te explicaré mucho de ellas, pero te diré que esa fue una de mis partes favoritas. Dato importante, si crees en Santa Claus ni se te ocurra leer este libro, aún no. Lo padre de este libro es que te hace pensar en diversas cosas que normalmente no pensamos y que son muy cotidianas. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo para que seamos más personas compartiendo historias. Hasta la próxima.